Entonces, buenas noches mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este pequeño espacio de conciencia, de autoconocimiento, pequeño espacio pues eh, para reflexionar y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que es evolución, involución y revolución. Entonces la idea de esta charla es comprender esas, eh, digamos que facetas, que es la rueda del samsara, cómo venimos aquí, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí y para dónde vamos, pues. Entonces, vamos a ver que eh, lo primero que tenemos que comprender es que la ley de la evolución es una ley mecánica, ¿sí? Es una ley, pues, la naturaleza la naturaleza, digamos, hablamos de mecánica porque no requiere nuestra conciencia personal, sino que hay una conciencia mucho más elevada que va dando toda esta evolución y va dando va moldeando la existencia momento a momento. Entonces es una ley mecánica y también tenemos que hablar que así como hay una ley de evolución, también hay una ley de involución. Entonces traje aquí en el tarot, eso nos lo explica la clave 10. Nos explica cómo esa rueda de los ciclos, esa rueda de la fortuna, a veces va en subida, a veces va en bajada y va siempre girando, 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 nunca se detiene. Entonces esto por dentro tiene toda una enseñanza muy profunda de cuáles son esos estados de la conciencia y cuáles son esos estados por los que el ser nos va llevando a través de esta rueda del samsara. Entonces, solamente con, o sea, la evolución mecánica, pues nos lleva hacia, no nos lleva hacia, digamos que evolución no quiere decir conciencia tampoco. Evolución, pues digamos que hay muchos factores mecánicos del planeta, del sistema solar, de nuestro sistema, de nuestra sociedad. Y de hecho, como vamos viendo que esto, como va surgiendo, pues a veces uno dice, no, eso como que ya vamos es en involución, ya vamos es como de para atrás más bien. Entonces, no, digamos que aquí ya cuando entonces empezamos a hablar de la revolución. ¿Y qué es la revolución? Esto ya es consciente. En el momento en el que yo me hago consciente de en dónde estoy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y cómo puedo cambiar mis condiciones externas e internas, entonces puedo hablar de la regeneración humana. Pero pues siempre empieza por el mí mismo. Entonces, ¿cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza? ¿Cuáles son esos cuatro reinos de la naturaleza? Está el reino mineral, está el reino vegetal, está el reino animal y está el reino humano. Esos son los cuatro reinos de la naturaleza. Entonces, esta enseñanza nos va diciendo que todas las chispas, ¿cierto? Digamos nosotros, somos chispas de conciencia que salimos del absoluto. Entonces, todos nosotros como chispas de ese sol absoluto, en algún momento dijimos, bueno, vamos a, a, a conocer qué es la existencia y vámonos a entender qué es, cuál es el conocimiento del bien y del mal, que es el famoso árbol del conocimiento del fruto que comió Adán y Eva y que fueron destituidos por esto del cielo.
es eso. En algún momento nosotros por voluntad propia dijimos, no, pues queremos esta maestría en el conocimiento, esta maestría en el conocimiento del bien y del mal. Por lo cual entonces nuestra alma empezó toda una serie de ciclos. O sea, no, nosotros no es que venimos aquí como seres humanos. No, nosotros pasamos por todos los estados de la materia hasta llegar a ser seres humanos. Entonces, todas las chispas salen de ese sagrado absoluto en busca de una maestría o de su autorrealización. Entonces, ¿cómo sale? Cada chispa sale a través de uno de los 7 rayos de la creación. Haremos una charla porque los 7 rayos de la creación pues es un tema que amerita mucho entendimiento y estudio, pero básicamente cada uno nace con una energía, con unas características, con unas fuerzas internas. Estas fuerzas internas con las que llegamos al universo, pues son esas, depende del rayo de la creación que hayamos escogido, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí bajamos a esta rueda del samsara a hacer el curso. Entonces, todo este tema y todo este drama cósmico de la existencia no es más que una escuela de aprendizaje, es un curso donde vinimos a eso, a realizarnos, a autorrealizarnos y a encontrar pues ese camino y esa fusión de las energías y del conocimiento del bien y del mal. Entonces, bueno, es un curso obviamente donde pocos logran la autorrealización y muchos fracasan, la mayoría fracasa, pero pues la mayoría fracasa primero porque ni siquiera saben, no conocen, todas sus existencias viven en la ignorancia. Entonces creo que nosotros estamos generando un poco de valor al conocer estas leyes, al conocer estos estados, a conocer este proceso, nos da una idea y nos da una motivación pues para alcanzar esa maestría. Bueno. Entonces, bueno, se fija como tiempo para la oportunidad 300 años esotéricos. Son representados en la formación de 3000 almas, un alma por cada ciclo y 108 existencias humanas por cada una de las almas, lo que equivale a 324.000 cuerpos físicos humanos. Entonces, bueno, esto para no enredarnos con esto, tenemos 108 existencias humanas, donde si en esas 108 existencias no logramos, nos vamos a involución. Involucionamos y otra vez volvemos a evolucionar y otra vez, si otra vez nos dan 108 existencias, si otra vez no lo logro, otra vez doy la vuelta. Entonces es una rueda, no es una tarea fácil realmente salir del samsara, pero pues tampoco es imposible. Y digamos que si fuera imposible, pues de entrada Dios no nos daría esa tarea, pues Dios no nos va, el gran absoluto no nos va a poner a hacer algo imposible. Pero pues aquí es donde vemos que es algo que requiere mucho, demasiado esfuerzo. Entonces, bueno. Entonces, entendiendo un poco la rueda del samsara, entonces, en la rueda del samsara pues solamente tenemos 3 opciones: o triunfamos, o fracasamos, o renunciamos. ¿Cuándo triunfamos? Cuando nos autorrealizamos. ¿Cuándo fracasamos? Pues cuando no. Y pues también viene, pues se puede renunciar en algún punto de la rueda. Uno dice, no, definitivamente no puedo. Pero bueno, no es, ni el fracaso ni la renuncia son nuestra opción en este momento.
solamente triunfar es nuestro objetivo. Entonces hay que entender, entonces bueno, aquí sí, si lo alcanzamos a ver un poco, esta rueda del samsara, entonces tiene un ciclo de evolución. El ciclo de evolución va por la por la derecha va ascendiendo a la evolución, por la izquierda desciende en la involución. Entonces la evolución es dirigida por Anubis. Entendamos a cuando hablamos de Anubis y Tifón. Tifón es el que dirige la involución. Tanto la evolución como la involución, todo eso tiene una dirección superior, de seres superiores, de Vedas superiores. Entonces, simplemente pensemos en estos seres como manifestaciones de Dios, ¿cierto? El mismo Dios, pues en una de sus manifestaciones nos ayuda a evolucionar, y cuando ya no podemos, pues también nos ayuda a involucionar, ¿cierto? ¿Para qué entonces hay que recordar aquí el origen del ego para entender esto? Sí, o sea, ¿por qué se da todo esto? Entonces recordemos en la charla que tuvimos del origen del ego. Simplemente pues nosotros estamos aquí como una tarea de venir a entender el conocimiento del bien y del mal. Para poder entender el conocimiento del bien y del mal, pues nos dan un ego, nos dan unas emociones negativas. Es decir, nosotros no podemos conocer esa oscuridad sin venir de la luz, y no podemos ir otra vez a la luz sin conocer la oscuridad. Entonces pasar por ese periodo de oscuridad, de ignorancia, de involución, es necesario, ¿sí? Es necesario. Entonces en ese proceso de involución, digamos que primero va el proceso de evolución. En este proceso de evolución es en el momento donde se contamina la chispa. Es decir, esa chispa que sale es pura del absoluto, es contaminada. Es contaminada, el 97% es contaminada para empezar. ¿Y cuándo es contaminada? Cuando pasa por el reino mineral, vegetal, animal y el reino humano, tiene todo una contaminación. Y luego viene cuando ya vamos en involución, pues es cuando hay una desintegración de todos esos defectos psicológicos. Y entonces, bueno, ahí vamos, eso es la rueda del samsara, involución, evolución, involución, evolución. Entonces hay que entender esa rueda del samsara también. No, pues no es, a veces la vida no es como cuando hablamos de la reencarnación. No es que no, yo en esta vida soy humano, en la otra soy animal, luego soy planta, luego otra vez animal y luego otra vez humano. No, en el cosmos y en el orden cósmico hay un orden. Entonces el orden es reino mineral, luego está el reino vegetal, luego está el reino animal y luego está el reino humano. Así evolucionamos, ese es el ciclo de evolución. Ahora el ciclo de involución, entonces ya cuando ya no podemos en el reino humano, entonces empecemos a descender hacia lo humanoide, al reino animaloide, al reino vegetaloide y al reino mineraloide. Y otra vez empieza reino mineral, reino vegetal, animal, humano, y va involucionando en esa forma. Entonces vamos a ver cada uno de esos reinos qué significa. Entonces vamos a empezar por la evolución. ¿Cómo evolucionamos? Entonces todo empieza en el reino mineral. Entonces la chispa es conectada a un cuerpo físico mineral. Ese cuerpo físico mineral es una piedra, es un metal, es un grano de arena. Entonces todos empezamos y en algún momento ya pasamos por ahí. A hacer un cuarzo, a hacer un pedazo de carbón, a hacer un diamante, bueno. A ser parte del reino mineral. Entonces
el alma en ese momento se denomina gnomo o pigmeo. Este contiene la chispa original con un 3% de conciencia, ¿cierto? En ese momento no tiene efectos psicológicos, no tiene egos, ¿cierto? Pero ahí en ese momento inicia la creación. Entonces, en ese momento se asigna el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces, bueno, en esas condiciones se duran miles o hasta millones de años, formando los primeros defectos. Entonces, los primeros defectos que se forman son la desobediencia a los gurús devas de la naturaleza. Entonces ahí poco a poco el mineral empieza a adquirir egos o defectos, ¿cierto? Entonces es necesario y para eso estamos aquí. Entonces empiezan a formarse esos egos. El único deber que tiene la chispa en el reino mineral es asistir al colegio donde se están enseñando las diferentes cosas del reino. Es decir, digamos que nuestro cuerpo físico es una piedra, pero esa piedra pues tiene un elemental. Ese elemental, el alma de esa piedra, que somos nosotros, nuestra chispa, pero en estado mineral, tiene que cumplir unas funciones, tiene que ir a la escuela. Entonces, ¿a qué tiene que ir? A aprender todo lo que es el reino mineral. Cuando ya este proceso, recordemos, es regido por Anubis. Entonces, cuando ya ve que ese mineral, esa piedra, esa chispa, ya tiene los suficientes defectos creados, entonces ya la lleva hacia el siguiente paso, que es el reino vegetal. Entonces, en el reino vegetal, la chispa es conectada a un vegetal. Entonces en ese momento nos empieza a cambiar la percepción. Recuerden que todo esto a la final, todo lo que es la existencia, hablamos de un tema de percepción. Entonces no es la misma percepción eh, la que tiene una piedra después la que tiene un vegetal. Entonces en la siguiente etapa del alma, entonces ya tenemos el alma ya es un elemental. Entonces la conciencia todavía es el 3% inicial, pero va poco a poco pues se le van dando más defectos psicológicos. Entonces se ajusta el segundo cerebro. El segundo cerebro es el motor instintivo sexual. Entonces, aunque está sembrada en un lugar, sí, una planta está sembrada en un lugar, ahí donde está, pues ya tiene dos cerebros. Primero, pues el que se le dio al mineral, que es el cerebro emocional, y ahora esas plantas tienen un cerebro motor instintivo sexual, ¿cierto? Las plantas también procrean, también empiezan a todo este tema de la semilla y bueno, empiezan con su propia, a desarrollar sus propios conocimientos, su propia percepción. Entonces este cerebro le permite sentir dolor, placer, temor, ¿sí? Entonces, en ese momento hablamos de que ya las plantas del reino vegetal son seres bicerebrados, ¿cierto? Entonces ya tienen un cerebro emocional y un cerebro motor instintivo sexual. Aquí ya tienen que luchar por su alimento, por la luz, contra los parásitos, las plagas. Entonces eso va haciendo que la chispa se vaya contaminando de más defectos psicológicos, de más egos, de más como lo queramos ver, pues vamos conociendo esa parte de esas dimensiones bajas. Entonces, bueno, cuando ya el gurú Deva ve que ya se han creado los suficientes defectos en el reino vegetal, entonces ahora empieza el siguiente paso en la evolución, que es ya se le conecta al reino animal, ¿cierto?
Entonces en el reino animal ya la chispa todavía mantiene su 3% de conciencia, mantiene sus dos cerebros del reino vegetal. Ahora se puede mover, ¿cierto? Ya el animal ya se puede mover, puede buscar su comida, puede aprender a defenderse de otros animales. Aquí se desarrollan ya los centros instintivos de los animales, se desarrolla la fornicación, la violencia, el temor, aprende a moverse, a subsistir, ¿cierto? Entonces todo esto, toda esta rutina a la que es sometido el animal, pues lo lleva a seguir creando nuevos defectos. En este momento ya el alma ya no se denomina elemental, sino que se denomina un ánima. Ya es el ánima. ¿Listo? Entonces, lo mismo, cuando ya en esta evolución del animal, la chispa, porque recuerde que más que seres humanos somos chispas, eso es lo más importante que debemos entender. Esa chispa, entonces ya después del reino animal, ya pasa al reino humano, es llevada al reino humano. Entonces aquí ya vemos que la chispa ya en el reino humano termina de contaminarse, ¿cierto? Ya llega al 97% de contaminación y solamente a un 3% de conciencia pura. Entonces, en este estado ya en la evolución humana se le da el tercer cerebro. Este es el cerebro intelectual, ¿cierto? Entonces, por eso pues ya nosotros aquí en este momento todavía no es que seamos seres humanos, somos seres tricerebrados, ¿sí? O sea, ser humano hay que realizarse como ser humano. Ser, ser humano requiere todo un entendimiento de lo que somos. No se gana el ser humano solamente teniendo el cuerpo humano, ¿cierto? Digamos, y los tres cerebros. Solamente porque pensamos y razonamos, ¿ya nos consideramos seres humanos? No, ¿cierto? Entonces aquí es donde ya en esta parte, de la rueda, son asignadas 108 existencias con cuerpo físico humano. Entonces es en este lapso de estas 108 existencias en las que nos podemos autorrealizar, ¿sí? Antes no, un mineral no se puede realizar, un vegetal no se puede realizar, un animal no se puede realizar, un ser humano sí se puede realizar. Entonces, en ese momento es donde ya nos conectan el cordón de plata en el cuerpo físico humano. Ese cordón de plata ya es el que nos permite, en este AX ya se denomina alma. Entonces, el espíritu, digamos, del ser humano se denomina alma, ¿sí? El del animal se denomina ánima. El del vegetal se denomina elemental. Y el mineral es el gnomo, pues se le llama el gnomo. Bueno. Entonces a partir de este momento bajará 9 gradas o de degenerará en ciclos de 2 existencias hasta bajar las 9 gradas. Es decir, ahí es cuando empieza a tener sentido cuando a uno le dicen, sí, hay que bajar para subir. Entonces, cuando se llega al ser humano y nos dan todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros cuerpos superiores, nos los dan pero a nivel de semilla, no es que nos den el cuerpo entero, eso es lo que tenemos que nosotros realizar. Entonces nosotros nos degeneramos, es decir, es un proceso normal, es un proceso necesario degenerarse. Entonces a quienes pueden ver sus vidas anteriores, no, que fue un matón, que fue un violador, que fue un lujurioso, que fue un...
todo eso es necesario, era necesario, hay que bajar por esos círculos que son 9 durante 12 existencias. Las primeras 12 existencias del ser humano son para eso, para bajar esas 9 gradas. Listo, entonces cuando ya está bien abajo caído es cuando empieza a subir. Entonces en las primeras existencias se harán en una tribu, en un lugar apartado de la civilización. Es decir, en las primeras existencias es donde vamos a ser indígenas allá, súper desconectados del mundo, donde empezamos a acoplarnos, a entender qué es el mundo, a entender la existencia, qué es la existencia. Y luego, entonces, cuando ya seguimos, pues ya el resto de vidas ya nos van integrando un poco más a la sociedad hasta venir aquí a integrarnos como sociedad y poder realizarnos dentro de estas existencias que nos quedan. Entonces, al completar la existencia número 54, la evolución habrá terminado, ¿cierto? Entonces, en ese momento, el humano, el ego ya está formado y inicia la involución. Pero como todavía tiene derecho a 54 existencias como humanos, entonces es ahí donde tenemos la oportunidad de ascender en el conocimiento y a ascender en el autoconocimiento y en la autorrealización. Entonces, solo cuando el ego ha llegado a su máxima expresión es cuando empezamos el camino de la redención, de la autorrealización. No antes. ¿Por qué no antes? Porque pues si empezamos antes todavía no conocemos todo el mal, no conocemos el ego, todavía no conocemos muchas cosas, entonces nos queda pues incompleta la obra. Entonces solamente habiendo conocido toda esta negatividad vamos a poder ascender. Si no aprovechamos el alma la perdemos. Después de que se agotan las 108 existencias humanas, ya entramos otra vez en involución. Entonces en ese momento, si nosotros mismos no pudimos desintegrar todo ese ego que nosotros mismos formamos durante toda la evolución, si no lo desintegramos, la misma naturaleza lo va a hacer por nosotros. Pero lo va a hacer ¿cómo? Con dolor. Y lo va a hacer en una involución, es decir, después de humanoide, otra vez vamos a hacer animaloides, ¿cierto? Luego vegetaloides, luego mineraloides, ¿cierto? Y entonces todo ese proceso significa dolor también. Entonces uno podría decir, no, pues es a lo que todos estamos, es la ley muchachos, esta es la ley. Entonces tenemos esa pequeña oportunidad, que tomemos esta vida como esa oportunidad, ¿sí? Esta vida, o sea, la evolución o ese despertar, esa iluminación, esa autorrealización, solo se puede dar en una de todas esas millones de existencias, ¿cierto? Como con cuerpo humano solamente tendríamos 324.000 cuerpos humanos. En uno de esos cuerpos humanos tenemos que realizarnos. Entonces, que nuestro objetivo, desde la primera charla lo hemos dicho, el objetivo de todo este camino es lograr esa autorrealización en este cuerpo, en esta existencia. Porque si yo digo no, yo me espero a ver en la siguiente, pero en la siguiente otra vez vamos a empezar de cero, otra vez vamos a estar sin recuerdos, no sabemos pues qué vida nos va a tocar. Como seres humanos, vuelvo y repito, no es que como animales, no, todavía no sabemos tampoco si esta será nuestra última existencia, no sabemos si esta es la última de las 108 existencias que tenemos. Como no sabemos eso, pues por eso muchachos, lo que tenemos que hacer es trabajar duro en esta existencia, que nuestra meta sea la autorrealización en esta existencia, ¿cierto? Porque no sabemos en qué número de existencias vamos.
A veces cuando uno va evolucionando en conciencia y aprende a despertar ciertas cosas y va en su trabajo, uno puede preguntarle al ser en qué existencia voy. Entonces él le puede decir, no, apenas esta es la 20, la 30, la 40, apenas esta es la 120, bueno. O bueno, si ya voy en la 120 ya me pasé, no, tengo hasta la 108. Después de la 108 ya va a involución. Entonces, importante entender eso, muchachos, de que si perdemos el alma no tenemos probabilidad o posibilidad de evolucionar, ¿cierto? Ya cuando entramos en involución, ya no tenemos alma. Ya perdemos otra vez esa alma, perdemos la oportunidad y nos toca esperar otra vez miles o hasta millones de años en esa rueda de involución y vuelva a subir hasta que nos vuelve a tocar otro cuerpo humano. Entonces es importante entender eso por esto. Entonces ya vimos todo lo que es la evolución. Entonces llegamos a la evolución del ser humano. Ahora cuando empieza la involución, entonces cuando ya se agotan esas 108 existencias en el reino humano, la chispa es conectada a un animal involutivo, ¿cierto? Entonces ya es en este tiempo ya su esencia contaminada penetra los 9 círculos dantescos. Entonces esto es otra charla que haremos más adelante, entender cuáles son esos 9 círculos dantescos. Si conocemos la Divina Comedia, Dante nos habla de los 9 círculos dantescos. Del el círculo de la lujuria, de la envidia, de la gula, del orgullo, de la ira. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues la naturaleza en su estado mecánico nos empieza a llevar por eso que, pues digamos, por esos 9 círculos dantescos o infiernos, como lo quieran ver, y pues hasta que se purifique ahí y no haya purificado todos sus defectos, no va a poder volver a evolución. Entonces aquí vuelve y recibe muchos cuerpos de animal, luego muchos cuerpos de plantas y luego muchos cuerpos de minerales involutivos, minerales en descomposición. Entonces ya en la parte involutiva, muchachos, pues digamos que en los animales hay muchos animales que les toca muy duro, que les toca que no tienen otra opción de ser comida en el universo. Entonces estos pasos deben darse ya que el sol no puede tener chispas ociosas, todas deben servir a la ley del trogo. ¿Cuál es esa ley del trogo? Todo en el universo come y es comido. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, o bueno, por ley, todo en el universo o come o es comido, pues, y lo vemos en el reino de la naturaleza, lo vemos en el reino animal. Entonces, en este estado de involución, pues simplemente, pues no sé, me imagino que empezamos a ser simplemente venados para que nos coman los leones. Podríamos decir que los leones van en la parte evolutiva y el venadito pues va en la parte involutiva y le toca siempre ser comido. Ya no puede comer. Bueno, entonces eso tiene muchas formas de verse, muchas formas de interpretarse. Sin embargo, muchachos, lo que nos interesa en este punto es, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo humano. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos debe importar. De alguna forma ya hemos pasado por... No sabemos cuántas veces hemos estado en evolución y en involución. No sabemos cuántas veces hemos vivido ya con cuerpo humano. No sabemos cuántas existencias tenemos. Pero en este momento tenemos el poder de darnos cuenta y poder tomar las acciones necesarias para poder salir de esa rueda del samsara y autorrealizarme. ¿Cuál es la única forma, muchachos, de salir de la rueda del samsara? La autorrealización. Es decir, salir de aquí como Cristos,
y cumplir con nuestros factores de la revolución. Entonces ahora vamos a un tema y es ¿qué es la revolución? Entonces ya vimos evolución, involución. Es una ley mecánica, son dos leyes mecánicas, evolución y evolución, involución. Ahora se nos presenta una que es nuestra puerta de escapatoria y es la revolución. Entonces la revolución de la conciencia es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio, ¿sí? Este cambio se hace a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Digamos, la escuela gnóstica enseña estos tres factores de la revolución. Y está bien, pues el primer factor es la muerte, la muerte psicológica. Entonces, esa muerte psicológica, ¿qué es? Descubrir cada uno de esos defectos, ¿cierto? Todos esos defectos psicológicos que hemos acumulado durante todas nuestras existencias anteriores. Entonces vemos que el ego que tenemos hoy en día no es solamente de esta vida, muchachos. Venimos arrastrando agregados psicológicos y egos y muchas cosas negativas de existencia en existencia. Ya las conocemos, ya no las sabemos de memoria, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El problema es de que cada vez que vengo a una vida me borran todo, nos borran la memoria, entonces nos olvidamos de todos los defectos que tengo que trabajar. Entonces, para poder morir psicológicamente tenemos que autoobservarnos. La autoobservación nos va a llevar a descubrir cuáles son esos egos. Entonces digamos que en una charla ya vimos todos los agregados psicológicos que hay. Entonces empezamos por los primeros 7, ¿cierto? Los 7, lo que conocemos como los 7 pecados capitales. Digamos que esos son los papás de toda la legión de egos que hay, ¿cierto? El yo lujurioso tiene muchas formas de manifestarse. El orgullo tiene miles de formas de manifestarse. Todo eso que llamamos el ego es legión, tiene muchas formas. Entonces la autoobservación nos va a llevar a descubrir cuáles son todos esos agregados psicológicos que tengo. Una vez los voy identificando por medio de mi autoobservación, entonces empiezo a suplicar, a enjuiciar esos defectos y a comprenderlos. Un ego no se puede matar solamente, ya me di cuenta que tengo un ego, muérase. No, hay que comprender ese ego, hay que entender, hay que estudiarlo, estudiarnos nosotros mismos, ese ego, por qué existe en mí, qué me quiere mostrar ese ego, qué me quiere enseñar ese ego, a dónde me quiere llevar ese ego. Bueno, ya entendí todo lo que ese ego me quería enseñar, ¿cierto? Ya entendí, ya ahora sé en el corazón, sé en mi corazón y en mi ser qué tenía que aprender con ese defecto psicológico. Ahora que ya entiendo, ya lo comprendo, entonces ahí sí empiezo, ahí sí puedo hacer la súplica a la Madre Divina para que elimine estos defectos. Digamos que bueno, la súplica a la Madre Divina es una herramienta, entonces cada vez que yo veo un ego, Madre Divina, por favor elimíname este defecto. Entonces cada vez que yo me veo siendo lujurioso, que me pongo a mirar a las muchachas, que me pongo a perder el tiempo en el celular, cada vez que me pongo en la gula, cada vez que soy orgulloso, y yo me doy cuenta, ¿cómo empiezo a eliminar eso? Entonces, Madre Divina, por favor, mátame este defecto. Y entonces la Madre nos va a ayudar con eso. Después vamos a ver por qué es la Madre. La Madre es la que controla el fuego y la luz. Después lo veremos por qué es la súplica a la Madre, pero bueno, digamos que no nos enredemos. Si alguien le quiere rezar a Dios, a la conciencia crística, digamos que es
está bien. Lo importante es saber identificarlo y empezar a eliminar en mí esas situaciones que me llevan a cometer esos actos defectuosos que me llegan a engrandecer ese ego. Entonces, una vez que yo pues busco la manera, pues hay muchas maneras. Cada uno tiene que ir descubriendo esa forma de suplicar, de orarle. Sí, es decir, es muy bonito orarle a la madre porque pues es entender que tenemos una madre. Porque a la madre, vea, cuando nosotros aquí en este mundo físico, un niño, mi hija cada vez que tiene hambre, que quiere algo, ella primero busca a la mamá, no me busca a mí. Entonces nosotros asimismo tenemos esa madre divina. Entonces, entonces cuando tenemos miedo, cuando tenemos esos momentos de caída, ¿a quién tenemos que buscar? A nuestra madre divina, a nuestra madre. Y pedirle, madre, ayúdame a desintegrar estos egos. Entonces, poco a poco, cuando yo voy entendiendo y voy eliminando todos estos defectos de mí, se va dando lo que se llama la muerte psicológica. Empezamos a darle muerte al ego y vamos liberando esa conciencia. Entonces recuerden que tenemos 3% de conciencia liberada y 97% de conciencia atrapada en todos esos egos. Cada vez que yo voy eliminando un ego, se va liberando la conciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Liberar el 100% de nuestra conciencia. Cuando nosotros liberamos el 100% de nuestra conciencia, entonces eso se le llama la muerte psicológica, porque en ese momento, digamos que al liberar la conciencia te das cuenta del mundo que te rodea, te das cuenta de la verdad, te das cuenta de quién eres, te das cuenta de que todo esto es una ilusión, te das cuenta de que la separatividad no existe, te das cuenta de muchas cosas, pero para ese darse cuenta hay que ir eliminando todas esas cosas que no nos permiten darnos cuenta. Entonces, bueno, cuando ya ese es el primer factor de la revolución, la muerte psicológica. Cuando podemos hacer muerte psicológica, el siguiente factor, el nacimiento espiritual. Entonces, cuando ya tenemos ese nacimiento espiritual, ¿qué es? Es el sabio uso de la energía creadora sexual. En ese momento empezamos a crear nuestros cuerpos existenciales superiores, ¿cierto? Entonces ya aquí hablamos, bueno, no lo hemos hablado, vamos a ver en una próxima charla cuáles son esos 7 cuerpos superiores, cuáles son esos cuerpos existenciales superiores que podemos crear, ¿cierto? Y que podemos experimentar y que son necesarios si queremos ir a conocer otros mundos, otras dimensiones. Con el cuerpo físico solo podemos conocer esta tercera dimensión. Con el alma podemos ir a conocer la cuarta y quinta dimensión, ¿sí? Ya con el cuerpo mental, con el cuerpo causal, con el cuerpo búdico, átmico y bueno, con los demás cuerpos vamos a poder ir a esas otras dimensiones mucho más elevadas, pero es necesario darle nacimiento a esos cuerpos, desarrollar esos cuerpos. Entonces, hoy en día la energía sexual mal usada, la infrasexualidad, pues consume toda esa energía, por lo cual no nos permite crear esos cuerpos superiores. Y además, eso es lo que le da más, esa energía sexual mal usada, es lo que le da más fuerza a los egos, ¿sí? Cada ego, todos los egos se alimentan de la energía sexual. Entonces, si yo empiezo a hacer el correcto, el sabio uso de la energía sexual, la suprasexualidad, que volvemos a repetirlo. ¿Cuál es la suprasexualidad? La castidad. ¿Cuál es la castidad? No eyaculación. No puede haber eyaculación. Entonces vamos a hacer una charla también más adelante para ver qué es la suprasexualidad con todos sus detalles más a fondo. Entonces, cuando ya entonces la muerte psicológica en el tarot es la clave 13. Nacimiento espiritual
es la clave 20, el juicio. Ahí es donde empezamos a darle nacimiento y cristalización a esos cuerpos superiores. Entonces, en ese momento del nacimiento, cuando yo puedo ya tener un cuerpo superior cristalizado, ¿cierto? Entonces en ese momento ya puedo fijar la conciencia en la médula espinal, no solamente en mi cuerpo físico, sino en todos mis cuerpos superiores. Esa es la forma, ¿sí? Cada vez que yo hago buen uso de la energía sexual, la médula espinal se va llenando con el fuego, ¿sí? Va ascendiendo el fuego. Entonces nuestra tarea es llenar estos 7 cuerpos con esa energía sexual. Entonces, ¿eso qué significa, muchachos? Que para mañana es tarde empezar esta tarea de suprasexualidad. Hay que llenar esos 7 cuerpos, esas 7 médulas espinales de los 7 cuerpos superiores, para poder cristalizarlos y poder fijar la conciencia, ¿ya? Y el tercer factor de la revolución es el sacrificio por la humanidad. Entonces ya aquí en este momento empezamos a entregar el conocimiento desinteresadamente. Cada persona lo reciba puede hacer su propia obra, ¿cierto? Con el sacrificio por la humanidad se despierta el amor. Entonces ese para mí es la palabra clave en este tercer factor de la revolución. Es el desarrollo del amor, despertar el amor. Ahí es donde ya todas las palabras de Jesús empiezan a tener sentido. Ámense los unos a los otros como a sí mismos. El amor es el tercer factor de la revolución. El amor es ese sacrificio por la humanidad, y ese sacrificio no quiere decir pues que nos crucifiquen ni lo que entendemos por sacrificio, pero ese sacrificio sí significa la entrega por el otro, el servicio a la humanidad, el servicio al hermano, el servicio al prójimo, ¿sí? A todos, y ese amor por la humanidad. Entonces esto es muy importante. En esta forma nos liberamos de la rueda del samsara, de los procesos de evolución e involución a los que hemos estado amarrados hace muchísimo tiempo, y así logramos la autorrealización de nuestro ser. Entonces, esa es la revolución. Entonces, listo, muchachos, yo eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Es muy importante entender en nuestro trabajo eso, es eso, digamos. No es obviamente suena sencillo, pero no es tan sencillo. Sí hay que tener muchas digamos que bueno, ahí es donde las técnicas empiezan a funcionar. Entonces, que la meditación, que la suprasexualidad, que el silencio interno, que el ejercicio, que ir a la montaña, que respirar, que todo eso es lo que nos va a ayudar a desintegrar el ego, darle muerte y darle nacimiento a esos cuerpos. Y todo esto a la final después es el compartir. Todo esto es un compartir. Entonces, a medida que yo voy liberando mi conciencia, voy liberando esa chispa, entonces la voy compartiendo. Entonces, recordemos la clave 9 del ermitaño. Es eso, encender la luz. Cuando yo enciendo mi propia luz, sirvo para los que vienen detrás de mí como una luz, y todos los que van delante de mí pues me van guiando con su luz también. Entonces así vamos unos detrás de otros. Pero esto es algo que solamente va a suceder con conciencia, con esfuerzo. Esto no es un camino fácil, esto no es para los guerreros de salón, pues, los guerreros de sofá. Ahí de pronto sentados todo el día en un sofá, haciendo pereza todo el día, pensar que
así se van a realizar. No, muchachos, hay que hacer mucho esfuerzo. El primer esfuerzo es elimine todos sus egos, elimine los egos de la pereza, elimine los egos del orgullo, de la gula, de la envidia. Es un trabajo largo, nomás identificar los egos es algo muy largo. Luego comprenderlos, porque a veces uno identifica. En mi experiencia personal, por ejemplo, uno de los más difíciles de trabajar fue la envidia. Yo no me había dado cuenta cuando empecé a trabajar esa envidia, y eliminar ese corazón de envidia fue algo, uy, o sea, lo identifiqué, no voy a decir que fue fácil, necesité plantas, plantas maestras para darme cuenta, y mucha autoobservación para darme cuenta de la envidia. Y luego de ahí no era solamente identificarla, sino cómo la elimino. Entonces empezar a hacer reflexión, a empezar a entender el proceso del otro. Digamos que hay algo que pasa en este camino, muchachos, que es muy común y es muy normal que empiece a pasar, y es que empezamos a sentir que nosotros tenemos la verdad, y por ese mismo amor al otro, al prójimo, queremos decirle, venga, es por aquí, venga, es que lo que yo tengo que decirle, esto es. Eh, entonces, a veces hay que también entender que es entender el camino y el proceso del otro. ¿Cómo? Con amor. Entonces yo le comparto al otro, le doy un marco de acción, no le doy unas reglas, no le digo es que usted tiene que hacer exactamente esto, no. Le doy un marco de acción, y en ese marco usted muévase. ¿Y por qué entendemos esto? Esto lo vamos a ver más adelante, y es que los 7 rayos de la creación, cada persona viene con su propio rayo de creación. Es decir, cada persona viene con una influencia energética, con sus propios, ¿cómo decirlo? Con sus propias capacidades, con sus propias dificultades. Entonces hay que entender que cada persona tiene que encontrar cuáles, cuáles son los métodos que más le sirven, ¿sí? A mí me gusta este camino, me encanta mi camino porque me permite esa flexibilidad. Como yo no sigo ningún ismo, digamos, ninguna línea fija. Yo no me declaro, no, es que yo soy budista y solamente es la línea del budismo. No, no sigo ningún ismo. Es que es solamente el camino de las plantas, entonces solamente sigo el camino del chamanismo y de las plantas. No, sino que me doy la libertad de poder escoger entre tantas herramientas elevadas que hay, las que a mí me sirven, las que a mí me tocan, las que a mí me llegan al corazón, las que a mí me impactan realmente. Entonces uno puede tomar una semilla de aquí, de aquí, de aquí, sembrarla en su corazón, y eso, algo muy hermoso puede surgir. Entonces, si bien, pues bueno, todos estos conocimientos, pues esto es conocimiento del ocultismo, y lo que es verdad aquí y en cualquier idioma, y en cualquier iglesia, y en cualquier religión. Lo que es verdad, ¿sí? Entonces aquí no venimos a decir, no, es que este camino hay que eliminar los egos, y hay otro camino donde no hay que eliminar los egos. No, la verdad de todos los caminos es que hay que eliminar el yo. Hay que eliminar, o sea, tú lo ves en el budismo. En el budismo hay que desapegarse, se le llama el desapego. Cuando tú te desapegas, dejar de identificarse. Cuando tú te dejas de identificar con todo, entonces ahí vas a poder iluminarte. ¿Qué es dejarse de identificar con todo? Pues es darle muerte, es la muerte psicológica, ¿sí? Todas las culturas nos hablan de los cuerpos superiores, ¿sí? Todas las culturas nos hablan de los cuerpos superiores. Le ponen a veces diferentes nombres, pero es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo etérico.
Es el mismo cuerpo energético, cuerpo etérico, es el cuerpo vital, es el mismo, pero lo llaman de diferentes formas. Entonces, cuando uno empieza a hacer varios estudios en varias líneas, uno se empieza a dar cuenta de que todo el mundo está hablando de lo mismo, solo que en diferente lenguaje, con diferentes palabras. ¿Sí? Hace 8 días hablábamos de Jacobo Grinberg. El juepucha usa unos conceptos y unas palabras que muy la latice, usa que el campo sintérgico, usa muchas, sí, pero a la final uno lo puede traer en otro idioma, hablar de la subconsciencia, ¿sí? Hablemos de la subconsciencia, hablemos de la supraconsciencia, hablemos de la autoconciencia. Y ahí estamos hablando de lo mismo, solamente que pues cada autor empieza a generar sus propias teorías, eh, pero yo creo que en este momento a nosotros como buscadores de la verdad y del camino, nos toca empezar es a reconciliar la información, no generar más. Yo creo que ya hay tanta información ya puesta para todos en bandeja de plata, pero la gente se confunde. ¿En qué punto se confunde? En las palabras. Entonces usted lee el hinduismo, lee el sufismo, lee el taoísmo, lee la gnosis, lee el tarot, y usted empieza a encontrar que todo habla de lo mismo, solamente que en diferentes palabras. Entonces ya en este momento no nos interesa generar nuevas palabras y nuevo conocimiento. El conocimiento ya está, el conocimiento es el conocimiento. Aquí nadie se va a inventar la rueda, aquí nadie se ha inventado nada. Cuando Newton descubrió la gravedad, pero es que la gravedad él no se la inventó, él simplemente observó algo que estaba pasando a su alrededor y le puso un nombre, y eso se hizo una ley. Claro, y asimismo este universo, esta existencia, esta dimensión está regida por 48 leyes naturales. Ya son leyes, y esas leyes son es la base del conocimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer eso, ¿sí? No es que si un autor dijo una cosa y el otro dijo otra. Tenemos que empezar a reconciliar. Cuando nosotros reconciliamos la información, a mí me encanta porque yo puedo leer a cualquier autor hoy en día. Hoy en día, en el pasado sí me hubiera confundido, pero hoy en día yo leo a cualquier autor y entiendo de qué está hablando, pero lo puedo poner en palabras de tarot, o lo puedo poner en palabras de gnosticismo, o sí, Samael Aunweor hablaba de eso, pero Jesús también, pero Siddhartha Gautama también, pero Lao Tse también, pero todos los sabios, todos los maestros, todos trabajan con la misma información. Lo que pasa es que tenemos eso es un ego voy a escribir un libro pensando que eso es la verdad, ¿no? La verdad está ahí para todos y ha estado siempre. Lo que pasa es que está oculta detrás de tantas palabras, detrás de tantos conceptos, detrás de tantos nombres. La verdad es la verdad. Entonces, hoy en día como buscadores, busquemos esa verdad. En este momento reconciliemos toda la información. No nos quedemos en un solo ismo. No, es que yo es por lo que diga el marxismo, o lo que diga el gnosticismo, lo que diga el cristianismo, o lo que diga el ocultismo. Cada vez que yo me voy por un ismo, solamente ese ismo me va a llevar a ciertas verdades, pero no a toda la verdad, ¿sí?
Por ejemplo, las Biblias o los libros sagrados, todos son reconciliables. Por eso hay una obra que hizo eh, eh, Yogananda, donde reconcilió el Bhagavad Gita con la Biblia cristiana. Y él dijo, mire, es que son lo mismo, solo que aquí se cuentan unas historias y aquí otras. Aquí le llaman Jesús, aquí le llaman Krishna. ¿Sí? Aquí se cuentan unos apóstoles con unos nombres, aquí tienen otros. Pero a la final son las mismas historias, son las mismas enseñanzas y son las mismas verdades ocultas detrás. Entonces, enfoquémonos muchachos en las verdades. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero hacer aclaración de esto? Porque a veces, y por experiencia propia, a veces uno se pierde en la intelectualidad. Entonces uno, no, es que yo ya leí a 1000 autores, pero ¿qué descubrí? No, pues ahora tengo mucha basura mental, pero ¿qué es lo importante? Las verdades que yo pueda descubrir y cómo las aplico en mi vida. Eso es lo importante. Y yo sé que es una aplicación correcta si me está ayudando a desintegrar el ego. Si es algo que no me está ayudando a desintegrar el ego, no me sirve. No sirve para el trabajo. ¿Sí? No, que es que vamos a aprender a desarrollar poderes suprasensoriales. Desarrollar poderes suprasensoriales es algo que se da en el camino de la realización, pero primero elimine sus egos. Si usted no elimina sus egos y desarrolla poderes suprasensoriales, lo que va a hacer es que sus egos se van a volver más fuertes. ¿Por qué? Porque entonces, uy, no, es que ahora yo no sé, yo tengo la clarividencia. Ahora, como no he eliminado mis egos y no estoy al servicio de la humanidad, entonces lo uso para qué? Para ganar dinero. ¿Eso qué me va a traer? Más karma. Y eso me va a traer más ego. Eso es lo que tenemos que alejarnos de esas, o el camino fácil. Alejémonos del camino fácil, muchachos. Escojamos siempre el camino difícil, el camino más largo, el camino espinoso. Ese es el verdadero camino, el camino que es corto, que es fácil, que venga yo le hago una sincronización de chakras, venga yo le hago reiki, venga yo le leo su carta natal y ya, con eso usted piensa que con eso está haciendo el trabajo, no está haciendo nada, absolutamente nada. Lo único que cuenta es cuando yo me autoobservo y empiezo a eliminar de mi psique, de mi mente, empiezo a eliminar y empiezo a dirigir mi mente hacia algo elevado. Cuando me empiezo a esforzar yo mismo, ¿sí? A vencer mis propios egos, eso sí me va a llevar a una verdadera comprensión, a un verdadero entendimiento, ¿sí? Entonces, la rueda del samsara existe, claro que existe, está ahí, ¿cierto? Y lo vemos, vea, el tarot nos lo enseña, el tarot es tan bonito que el tarot nos lo enseña. El tarot nos lo enseña con varias cartas además, no con solo una. Entonces tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Si aquí mira, vemos, aquí está Apophis, aquí está Anubis y aquí está la rueda. Y ahí nos dice, de hecho nos dice, como vea, mediante el dominio del bien y del mal, del autoconocimiento, ya ese ser azul que está ahí sobre la rueda es el que vence la rueda. ¿Mediante qué? El conocimiento del bien y el mal, la justicia. Vea que tiene la espada. ¿La espada de quién? De la justicia. Hay otra clave que nos habla de esto y es la clave 18, la luna. La luna nos dice cómo pasamos de ese reino mineral a la planta, luego al reino animal, ¿cierto? Y luego sigue el camino, ahí hay un camino. Y nos muestra un lobo y un perro. Entonces nos dice el perro es la evolución del lobo. Entonces nos está diciendo que la naturaleza
Es decir, la naturaleza nos deja como lobos. La naturaleza ya nos trajo hasta aquí. La naturaleza ya nos dio este cuerpo perfecto. Este cuerpo ya nos dio nuestros 5 sentidos muy hermosos. Nos dio todo lo necesario. Pero hasta ahí llega la naturaleza. Entonces, hasta ahí es lo que hablamos de la evolución en mecánica. Hasta ahí. O sea, yo no tuve que hacer absolutamente nada en mi consciente para tener 5 dedos, para tener 2 ojos. Eso ya lo hizo la naturaleza por mí. Y ahí me dejó la naturaleza. Entonces ahí te deja como lobo. Ahora el perro es la evolución del lobo. ¿Eso qué significa? Ahora yo, con esto que me dio la naturaleza, voy a hacer algo mejor. Voy a evolucionar. Voy a adaptarme. Adaptación, ¿sí? Porque el perro, ¿qué hizo? Se adaptó. Entonces me adapto a las circunstancias, me adapto a la vida y empiezo a evolucionar ahora por otro camino. Y entonces ya ahí vemos el camino hacia la montaña, ese camino de la realización. Entonces, ese es el camino, muchachos. Entender eso, esto para mí esta charla fue muy reveladora en muchos sentidos. Entender esto, entender, eh, bueno, es decir, ya tenemos que crear en nuestro corazón, en nuestra psique, que sí podemos realizarnos, ¿sí? No tenemos que ver esto como algo imposible o como decir, no, pues ya nos llevó la que nos trajo, ya yo dejo que la naturaleza siga haciendo lo suyo. Digamos que ese es el pensamiento mecánico, ¿sí? Pocos se realizan, pero se realizan, y con que tengamos ese simple hecho de que la realización es algo posible, entonces tenemos toda la oportunidad de hacerlo en este mismo momento. Entonces, que nuestro objetivo sea la realización. La realización, entonces ya nos dan 3 herramientas. Entonces, los 3 factores de la revolución: muerte del yo psicológico, nacimiento de mis cuerpos superiores y sacrificio por la humanidad. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, Alex, yo quería que de pronto tomáramos un poco la cuestión de la revolución porque no me quedó del todo claro. Ok, entonces la revolución, o sea, ¿qué es la revolución? Hay 2 factores mecánicos: evolución, involución. Evolución, involución. ¿Cierto? Esos son 2 leyes mecánicas. ¿Cierto? Evolución, involución. Ahora la revolución es cuando yo ya le pongo conciencia. Ya no me dejo llevar por la mecanicidad. Ya digo, yo no quiero más esto mecánico, yo quiero salirme de aquí. La única forma de salir de esa rueda del samsara es lo que se le llama revolución, la revolución de la conciencia. Entonces la revolución es ese tercer camino que ya no es mecánico. Entonces ya tenemos evolución, involución. ¿Eso qué es? Mecánico. Ahora nosotros generamos un tercer camino, la revolución de la conciencia. Y ese tercer camino, que es la revolución de la conciencia, que no se da de forma mecánica, ¿sí? O sea, la misma naturaleza, uno pensar que no, yo dejo que la naturaleza, yo algún día me realizaré. Algún día la naturaleza ahí sí como quien dice, andar en coche, ¿sí? Algún día la naturaleza por inercia me va a evolucionar y me va a realizar como un ser superior. Eso no sucede, muchachos. Entonces la mecanicidad pues me lleva hasta cierto límite, ¿cierto? Hasta lo que hablamos, hasta el ser humano. Nos da un cuerpo humano. Nos da un cuerpo humano y nos da 3 cerebros. Entonces hasta ahí somos seres tricerebrados, no más. Cuando yo empiezo, y entonces si yo me dejo llevar por la mecanicidad, pues ¿qué va a pasar? En algún momento no logré realizarme, entonces voy en involución.
¿Qué significa no realizarme? Pues no realizarme significa que no hice lo que tenía que hacer. No vine a aprender, no aprendí el conocimiento del bien y el mal. No pude dominarlo, no pude controlarlo, no pude manejarlo. ¿Sí? No pude desintegrar esos yoes psicológicos, no pude con los agregados, no pude hacer el trabajo mío. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza, ¿qué hace? Listo, pues venga otra vez en involución y otra vez le desintegro todos esos egos, pero tiene que volver otra vez, ¿sí? Tiene que volver otra vez, o en algún momento puede ser, no sé, hasta ya no sé, porque digamos que eso ya es hablar de teorías. Pero dice aquí, el alma puede o triunfa en el intento, ¿cierto? Que cuando triunfa, cuando se realiza. O fracasa, que pues fracasa cuando no se realiza. O eh, renuncia. No sé si en el alma en algún momento pueda decir, no, 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 yo no, no, definitivamente no puedo. Entonces no sé en esos grados superiores, en esos cielos superiores, en esas dimensiones superiores, ¿qué pasará con un alma que renuncia? No, no, no sé, no sé. Eh, pero bueno, ahí en ese momento lo único, o en este momento lo único que yo me enfoco es en lo que yo sí puedo y quiero hacer, que es eh, lograrlo, lograr la autorrealización, lograr la iluminación. Entonces, cuando yo adquiero esa conciencia, eso se llama revolución. Cuando yo digo cuáles son los factores de la revolución, morir, muerte psicológica, nacimiento de cuerpos existenciales superiores, sacrificio por la humanidad. Entonces, cuando yo ya programo mi mente, programo mi ser y hago estas tareas, pues ya estoy en el camino de la revolución, de salir del samsara. La revolución es cuando usted ya rompe la rueda, pero la rompe para usted. Usted no puede romperle la rueda para todo el mundo. Entonces, por eso el sacrificio por la humanidad es entregar el conocimiento, decirle a la gente, sí se puede, pero yo no puedo hacerlo por usted, tiene que hacerlo usted mismo. Entonces, hágalo usted mismo, eh, salga de la rueda del samsara y revolucione. Entonces, eso pues ese es el camino de la revolución. La revolución es consciente, la involución y la evolución son mecánicas. No sé si te quedó claro ahí. Sí, un poco más. Eh, entiendo un poco eh, esos primeros procesos son muy personales, ¿no? La evolución, sí, la evolución es algo que la naturaleza hace en cada quien. Tal vez en una revolución, pues al encontrar que todos formamos parte de lo mismo, que somos un solo sistema, pero que tiene corazón y conciencia, pues conectamos con otras personas, empezamos a mover ese conocimiento que está dentro de esas enseñanzas y eso, pues cuando se hace con conciencia, pues, tiene este nombre de revolución. Exactamente, así es, así es. Cuando simplemente el camino de la conciencia es el camino de la revolución. O sea, así es. ¿Preguntas? Eh, una- Alex, unas dos preguntitas tengo yo. La primera sería como, digamos, yo he pensado mucho en eso y en el cómo pedir. Yo sé que eso es algo que uno mismo va aprendiendo a medida de que va pasando y de que uno va conociendo por medio de este camino. Pero yo prefería al último cerrarme y ya prácticamente no pido, no oro, porque da desconfianza uno no saber, digamos, qué pedir y a quién pedirle y cómo pedirle principalmente. Es eso, es como una ignorancia que uno prefiere decir, no, yo soy ignorante, prefiero no hacer nada porque yo qué voy a hacer en algo que no sé. Entonces ahí
me gustaría que me dieran tutoriales digamos, el cómo pedir y a quién pedirle, a quién nos aconsejaría. Claro que sí, muchachos. Entonces, esto pasa y eso nos pasa a todos, yo creo que a todos nos pasa. Uno a veces cae en la idolatría. Uno no haya que santo pedirle para que le haga el milagro. Uno no haya si pedir por aquí, por allí, que a la Virgen, que al Cristo, que a la cruz, que a... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque la religión y las diferentes culturas y bueno, la sociedad o a quien sea, no vamos a buscar culpables ahorita, nos sacaron a Dios de adentro, sacaron la divinidad que hay dentro de nosotros. Entonces, en este camino, muchachos, en la primera charla, ese autoconocimiento empieza por saber quién soy y qué soy. Entonces, lo vimos al principio y es cómo empieza todo este viaje. Digamos, está el sol absoluto, o llamémoslo la conciencia absoluta, o llamémosle Dios, pero no lo personifiquemos, ahí es donde está lo importante, no hagamos una imagen fuera de nosotros, no creemos falsas imágenes, ni estatuas, ni lo personifiquemos, ni le demos forma, ¿sí? Porque Dios no tiene forma, y Dios es todas las formas. Entonces, digamos que en el principio solo había conciencia, solo había luz. De esa luz, nosotros somos una chispa de esa luz, es decir, somos un trozo de esa luz. Entonces, en esa chispa se encuentra todo lo que somos y todo lo que es. Entonces, ahí es donde cuando uno se realiza, realizarse significa que te vuelves a unir a la gran chispa. Vuelves a descubrir quién eres, de dónde vienes, vuelves a ser Dios, descubres al Dios que hay dentro de ti. Entonces el primer paso aquí es entender qué soy. ¿Soy qué? Soy una chispa divina, soy una chispa de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso no se hace referencia al cuerpo físico, eso hace referencia a la chispa que hay en nuestro corazón. Esa chispa, esa luz, esa conciencia, eso soy y eso es Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces cuando yo entiendo que yo soy Dios, entonces ahí uno dice, ya entiendo que no debo orarle a nada afuera, porque todo está aquí adentro. Esa ilusión de separatividad me hace pensar que hay un Dios afuera, que es el hombre barbado sobre una nube voladora, ¿cierto? Porque lo sacaron, la ignorancia, la ilusión de separatividad nos llevó a creer eso. Entonces poco a poco tengo que darme cuenta nuevamente de quién soy. Entonces, ¿qué soy? Soy esa chispa. Ahora esa chispa fue creada con lo que conocemos la Santísima Trinidad. Dentro de esa chispa está el Padre, está la Madre y está el Hijo. Pero ¿dónde están otra vez? Adentro, no están afuera, ¿sí? Esos tres están adentro. Cuando yo digo pidámosle a la Madre Divina, no quiero que se imaginen por allá, no sé, una virgen sobre una nube voladora. No, la Madre está dentro de nosotros también. Somos nosotros. Está dentro de nuestra chispa, está dentro de nuestra conciencia. Entonces, cuando yo digo pues que cada uno buscará a quién orarle, significa a qué parte de su ser, de su propio ser. Hablemos con nosotros. Mira, la oración no es lo mismo que rezar. No es rezar, no es Padre nuestro que estás en el cielo, santo. No. Eso es rezar. A mí no me interesa rezar. Orar es empezar a hacer esa conexión con mi yo interior, con el Dios que habita en mí, con el Cristo que habita en mí, porque todo eso es conciencia.
La conciencia de Dios Padre, la conciencia de Dios Madre, la conciencia crística, que es el Dios Hijo, están dentro de mí. ¿Sí? No están afuera, no es que eso es algo inalcanzable por allá en la luna, en otro planeta. No, eso está dentro de mí. Entonces, cuando yo oro, le estoy orando a la parte interna de mí que me une con esos tres principios. ¿Sí? En el tarot, por ejemplo, hay algo muy bonito del tarot, porque en varias cartas del tarot hay arcángeles. Entonces te dicen en la clave 6, en la clave 14 y en la clave 20 hay ángeles. Y te dicen, ojo con esos arcángeles. O sea, ojo en que no imagine los arcángeles como algo que está separado de Dios. Es decir, como algo que es diferente a Dios. No. Los arcángeles son la forma de manifestación de Dios. Es decir, Dios es una conciencia, pero a veces esa conciencia tiene que tomar una forma, ¿cierto? Tiene que tomar una forma en específico para que nosotros la podamos entender. Entonces ahí cuando decimos, no sé, el arcángel Miguel es el arcángel de la protección, de la justicia, de la espada, pues. Entonces no tengo que ver a ese arcángel Miguel como algo separado de Dios. Es lo mismo, solo que Dios se manifiesta de muchas formas. Entonces, cuando yo empiezo a entender que todos esos principios y esos arcángeles están dentro de mí, ese arcángel Miguel soy yo, ese arcángel Gabriel también soy yo, y ese arcángel Lucifer también soy yo. Y el arcángel Lucifer es el arcángel de las pruebas, es el que nos prueba. Entonces hay que quitarle ese ser, en la clave 15, cuando uno lee en el tarot, eso fue algo muy bonito también y revelador para mí cuando leí esa clave. Dice entender que ese diablo pues es otra manifestación de Dios. Ay, Alex, ¿eso quiere decir que el diablo no existe? Sí existe, pero es otra manifestación de Dios. Recordemos que en el principio dicen las escrituras, pues. En el principio era el verbo, o el logos, depende de la Biblia. En el principio era el logos, o el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. En ninguna parte dice en el principio era Dios y el diablo. En ninguna parte dice en el principio existía un ser bueno y un ser malo. En ninguna parte dice en el principio habían dos fuerzas luchando. No. Solamente era Dios. Dios era el logos, Dios era el verbo. Y entonces después en el Génesis dice: y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que eso era bueno. Listo. Luego Dios separó las aguas, separó las aguas de la tierra. Desde ahí, entonces aquí empezamos a ver todo lo que nos enseña el tarot sobre, entonces en la clave 1, el principio, la clave 2, la duplicación, la clave 3, la multiplicación, la clave 4, el orden. Entonces uno empieza a ver cómo en el Génesis nos enseñan todo, pero en ninguna parte dice y Dios creó el mal. No, el mal es Dios, ¿sí? El mal también es Dios. Dios también es el que provoca, dice en alguna parte de la Biblia. Yo soy el que trae también las tempestades y las ruinas, y el que trae la espada también. Entonces empezamos a entender que todos son manifestaciones de Dios. Entonces cuando yo entiendo eso, empiezo a entender que cuando yo empiezo a personificar a los seres, entonces cuando yo imagino a Gabriel, a Miguel, a la Virgen, a la cruz, y los saco de mí y los pongo en una figura y adoro esa figura, estoy mal.
estoy entregando mi energía a algo que no conozco. Y aquí es donde lo vimos en la charla de larvas astrales, de inorgánicos, de egregores. Entonces, ¿qué pasa? En esos mundos superiores, esos seres que están por ahí, digamos, en esos seres, dicen, oiga, ve, aquí hay un humano rezándole a una imagen y botándole energía. Yo me voy a poner la máscara de esa imagen para ganarme esa energía. Y así es que nos depredan desde arriba. Así es que esos seres se aprovechan de nosotros y nos roban la energía. Entonces, claro, y entiendo tu preocupación o tu inquietud sobre entender que no le podemos orar a nada afuera. Claro, eso es totalmente, no le oremos a nada afuera de nosotros. Primero, mediante la meditación, tenemos que descubrir lo que habita dentro de nosotros, quiénes somos, qué está en nuestra esencia. Tenemos que descubrir que somos alma, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Y que tenemos una esencia y que esa esencia es Dios y que ese Dios es el creador de todo. A eso, dentro de nosotros, es a lo que le debemos pedir. Entonces cuando uno dice, Madre Divina, elimíname este yo, este ego, no le estoy pidiendo a alguien afuera, ¿sí? No le estoy pidiendo a algo afuera, le estoy pidiendo a algo que habita dentro de mí, que está dentro de mi esencia, que está dentro de mis mundos interiores y en lo que yo confío, y es un principio que me va a ayudar, ¿sí? Porque como Dios está dentro, es que Dios nunca, no, es imposible separarse de Dios, no se puede, así usted se vuelva satanista, no se puede, no puede haber nada fuera de Dios, porque Dios es omnisciente y omnipresente, es decir, en todo es Dios. Entonces sacar a Dios no se puede, pero la ilusión de la mente, la ilusión del ego, nos hace sacarlo y nos hace orarle afuera. Entonces nos hace ir a los templos, a un templo. Cuando yo entienda que mi cuerpo es el templo de Dios, entonces voy a empezar a cuidar mi cuerpo. Cuando yo entienda que mi cuerpo es el templo de esta gran energía y donde reside la conciencia y donde reside no solamente mi conciencia, sino entiendo que mi cuerpo es la suma de muchas conciencias, ¿sí? Cada célula de nuestro cuerpo tiene su propia conciencia, ¿sí? Entonces algo así es como deberíamos ver a Dios, como una célula nos ve a nosotros. Una célula que habita dentro de nuestro cuerpo hace su trabajo día a día, nace, trabaja, muere, renace, se multiplica y nos adora a nosotros, a nuestro cuerpo, ¿sí? Crea en cada instante. Hay millones de células muriendo y millones de células naciendo. Y ellas, digamos que si tuvieran una jerarquía como la que nosotros tendríamos, para ellas nosotros seríamos Dios, porque es dentro de lo que habitan. Asimismo nosotros debemos ver a Dios, es todo lo que nos rodea. Nosotros somos células de un gran ser, de un gran cuerpo. ¿Qué es la autorrealización? Es dejar de ser una célula y empezar a expandir mi conciencia hasta que me vuelvo todo el cuerpo y me vuelvo a unir a Dios, ¿cierto? Entonces es eso, mi hermano. Espero que haya podido ser claro con eso, y la invitación es a descubramos todas esas divinidades, esa Virgen, ¿sí? La Virgen María, pues esa Madre Cósmica, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos que claro, la mala interpretación de las palabras es lo que ha hecho deformar a todas las religiones. De pronto en un principio, cuando se habló de Jesús, de la Virgen y de Dios Padre y del Espíritu Santo, se pensaba de esta forma, de una forma muy interna, de una forma muy superior y divina.
pero poco a poco alguien interpretó qué había que hacer, entonces creó una imagen. Entonces digamos que creó la imagen aquí, por ejemplo, yo tengo por aquí un Buda, yo tengo aquí un Buda, ¿sí? Pero yo nunca me siento a orarle a este Buda. Yo veo este Buda y me acuerdo el ser iluminado que está dentro de mí y al que yo puedo llegar a ser conscientemente, ¿sí? Yo no me siento a orarle a este Buda. Para mí este Buda, pues, de hecho ya se me cayó y se partió y no pasa nada, ¿no? No importa, pues. Pero hay gente que, juepucha, si le tocan su virgencita o su crucecita, se echa a morir. Eso no podemos ser idólatras. No podemos seguir regalando nuestra energía afuera, a las cosas que no sabemos, como dices tú. Entonces yo entiendo, ese miedo está muy bien, está muy justificado y está muy bien. Ahora la invitación es, mediante la meditación, mediante el silencio interno, descubre quién eres, descubre tu esencia, descubre tu chispa divina y entonces cuando lo descubras, cada vez que ores, vas a entender a quién le estás orando dentro de ti, no afuera de ti. ¿Listo? Listo, Alex, gracias. Muy claro esas cosas, gracias. Listo, me alegra, mi hermano. Bueno, más preguntas. Ale, una última cosita. Dime. ¿El alma puede ser adherida? El alma puede ser como así. Pues yo he tenido compañeros que me han hablado de esto y me han hablado de un monopolio no solamente terrenal, sino que un monopolio más allá. ¿Existe tal cosa? Hay una estructura, claro, hay una estructura superior, es decir, sí, pero es de seres realizados, es de seres superiores, no podemos decir pues que en lo superior y en lo divino hay algo imperfecto. No, Dios es perfecto. O sea, eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a estudiar las 7 dimensiones, por ejemplo, ¿sí? O cuando estudiemos los 7 rayos de creación, o cuando estudiemos el rayo de la manifestación. Entonces nosotros vemos que hay hay toda una jerarquía hacia arriba, ¿sí? Digamos que nosotros estamos en el microcosmos, pero hay un mesocosmos, hay un deuterocosmos, hay un macrocosmos, ¿sí? Y entonces uno entiende que en este microcosmos pues es el de los seres humanos, el de los seres físicos, el de la tercera dimensión. Pero siguiendo ahí entonces está el de los planetas, luego está el de los soles, luego está el del sol central, digamos el 1, donde reside pues el sol central. ¿Hay una jerarquía? Sí. Y todo lo que está hecho bajo esa jerarquía. ¿Hay una geometría? Sí, hay una geometría sagrada que lo rige todo. Hay unas leyes, sí, hay una ley. Cada dimensión tiene sus propias leyes. Nosotros estamos en la tercera dimensión, que tenemos 48 leyes. A nivel que vamos subiendo, las leyes van disminuyendo, se van dividiendo. Entonces, después de este mundo de las 48 leyes, el siguiente es de las 24 leyes, que es el mundo astral. Y entonces uno, ¿cómo puede comprobar que eso es cierto? Ahora esto es lo más bonito, entender que todo eso puede ser experimentado por nosotros. Por ejemplo, en los sueños tú puedes volar, en los sueños tú puedes atravesar paredes, en los sueños tú puedes ir a cualquier parte a la velocidad del pensamiento. Entonces mira que ya la ley de la gravedad ya no existe, ¿sí? La ley de lo sólido ya no existe, ¿sí? Entonces hay que empezar ahí. Sí, hay toda una estructura. Ahora, algo así como un comercio de almas, sí, también hay un comercio de almas. Y eso es lo que se encargan las religiones. Las religiones pues son venga, entre más seguidores,
más alimentamos allá al demiurgo, más alimentamos por allá a otros seres, más alimentamos cosas que no sabemos. Y después usted prácticamente resulta es vendiéndole el alma a no se sabe quién. Entonces a la final, ¿qué va a pasar? Pues después otra vez le toca volver y hacer el trabajo. Y sí, hay todo, pero eh, hay historias. Por ejemplo, cuando uno lee una obra muy bonita que a mí me gusta, que es El antiguo secreto de la flor de la vida. Esto es muy bonito, pero por ejemplo el autor cuenta su historia y él dice, bueno, yo me inicié... Hija, álzame. Aquí ven, voy a terminar así. Entonces, él dice abiertamente, yo meditaba, yo luego por medio de esas meditaciones me contactaron dos ángeles y luego un ser que se llamaba Tot me ofreció, o sea, ¿cómo decirlo? Le ofreció a Drúmbalo, le ofreció, no, venga, saque su alma de ese cuerpo y yo llevo su alma ya a un nivel superior y déjeme su cuerpo para yo meterme. Eso es algo que para mí yo no haría. Yo nunca haría eso, yo nunca permitiría que ningún ser, así sea el mismo Jesús, no, que es que yo soy el Cristo y venga, deme su cuerpo. No, eso no porque no, ¿cómo decirlo? Nos retrasa en nuestra evolución. Es que la evolución es personal y es intransferible. Y nadie puede hacer el trabajo por ti. Nadie te puede decir, venga, deme esto o aquello y yo le soluciono eso. No. Hay seres que llegan a niveles muy altos, al nivel de los dioses, y escapan a muchas leyes del karma y hacen muchas cosas malas pero bueno, eso es digamos que eso es una charla muy densa y muy compleja. Primero cuando primero entendamos nuestros cuerpos y nuestra realidad aquí y vamos avanzando en el conocimiento, vamos aprendiendo otras cosas y entonces cuando en astral, ahora todo esto cómo se puede comprobar. Cuando ya tú tengas un cuerpo astral, puedes salir al astral y hacer muchas consultas. Ahora eso lo puedes hacer también en este momento porque tú tienes un alma, todos tenemos un alma, ¿sí? Como decía aquí cuando miramos la parte de la evolución del ser humano. En la evolución del ser humano, ahí le conectan el alma con el cordón de plata al cuerpo, ¿cierto? En ese momento conectan el cuerpo humano con el cordón de plata al alma. Con esa alma nosotros soñamos, nosotros nos desdoblamos todos los días. Todos los días nosotros nos desdoblamos. Lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente y mecánica. Cuando nosotros sepamos ser conscientes en esta realidad, entonces vamos a ser conscientes en la otra, en los sueños, y vamos a poder ir a investigar por medio de los sueños y por medio del cuerpo astral muchas cosas, muchas cosas. Vamos a poder hacer muchas preguntas, vamos a poder hablar con el ser, pues con el ser interno, ¿sí? Digamos que bueno, sí se puede comprobar toda esa información y yo creo que ese es también el llamado aquí, ¿cierto? Y lo hemos dicho desde siempre y es no me crean nada, no me crean nada. Hay que investigarlo todo, hay que comprobarlo todo, hay que hacer el trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces cuando yo sé que sí, mira, en unos cuantos años uno trabajando juicioso, es uno así guardando bien la energía sexual,
haciendo mucha meditación, concentración, haciendo su trabajo, eliminando esos defectos y no llenándose de información porque sí, no. Hay que darle alimento al intelecto, pero el único alimento que nos va a nutrir es el alimento que nosotros, es todo eso que nosotros ponemos en práctica. Si nosotros no ponemos en práctica, por ejemplo, de esta charla, ¿qué tenemos que poner en práctica? La muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Si nosotros empezamos a poner esto en práctica, muchachos, en unos cuantos años, no es tan corto, no es algo tan que uno pueda decir, no, eso en un año ya, o en dos, ¿no? De pronto en 5, de pronto en 10, de pronto en 15. Eso va a depender también de cada uno de ustedes, de todo el esfuerzo que hagan. Pues a mayor esfuerzo, mayor avance. Entonces depende de eso, ustedes mismos van a poder comprobar muchas cosas, van a cristalizar su cuerpo astral y van a poder hacer muchas cosas. Cuando ingieran plantas, no, ya es otra cosa. Cuando uno toma plantas ya no es para mirar su ego y sus cosas, ya es para entrar en unas instrucciones mucho más elevadas, ya muchas cosas más elevadas. Entonces hay que irnos preparando para eso y tener la plena confianza, muchachos. Todo se puede. A veces uno, digamos, los cuentos de hadas que nos cuentan las religiones a veces son tan fantásticos que uno dice, no, yo nunca voy a poder llegar a ser como un Cristo, como un Jesús, como un Buda. No puedo porque esos seres son muy... Pero hay que partir de algo, y es que ellos empezaron como nosotros. Ellos eran mortales como tú y como yo. Simplemente ellos hicieron todos los esfuerzos que tuvieron que hacer para llegar a donde llegaron. Entonces nosotros asimismo tendremos que hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Entonces no sé si a eso se referían cuando dicen a lo que te dijeron, pues, pero bueno. Señor, sí, señor. Era algo muy similar, porque si estamos hablando algo así del tipo de cosas raras que maneja la religión católica y ese tipo de cosas. Entonces llegaron a ese punto y yo, vea pues. Pero sí, Alex tiene razón, uno tiene que mejor experimentar, porque yo creo que así en realidad es como se conoce y para eso es que sirve el conocimiento. Así es, mi hermano. Entonces eso es como dice la frase, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Aunque a mí me gusta más, muchos son los llamados, pero pocos son los que se eligen a sí mismos. Porque es que esto es un tema, pues uno dice pocos los elegidos, ¿y quién me va a elegir? ¿Y yo cómo sé si soy elegido o no? El tema es que tenemos que elegirnos nosotros mismos tenemos que ponernos ya, darnos nuestra propia iniciación en el camino, ¿sí? Esto no se trata de pertenecer a cultos o a cosas, vea, las iniciaciones, cuando uno habla de iniciaciones, son internas, son procesos espirituales internos. No tiene nada que ver con nada externo, pues, ¿sí? Hay mucha, y ahí es donde mucha gente cae también. Hoy en día yo he visto, no, que vamos, que yo lo llevo a las pirámides de Egipto y le hago su iniciación allá. Y hay mucha gente que paga millones y millones porque vayan y le hagan una iniciación en Egipto, o por allá en México, o por allá en el Perú, o por, bueno, eso se inventan en todas partes, o que yo lo inicio por aquí, o los masones, por ejemplo, ¿sí? Que venga yo lo inicio, y esos son sectas, y esos son cosas que, si nosotros buscamos la libertad, pues tenemos que ser libres, ¿sí? Si queremos la libertad, tenemos que ser libres. Y entonces cuando yo me voy y me meto de cabeza en una religión o en una creencia o en un culto, pues ya no soy libre, porque ahora es qué me dice el gurú, qué me dice el maestro, qué me dice
la persona que está al frente de mí. Y bueno, no conozco a todos los maestros. Dime. Puntuales, pero ya por hoy, Castillo, muchísimas gracias, bendiciones y buen camino. Listo, mi hermano, gracias a ti. Entonces, uno busca y busca por aquí, gurúes por aquí, gurús por allá. Tampoco uno tiene que llegar al punto de la... Porque recuerden que eso es un ego, la autosuficiencia. No, es que yo solo puedo. Yo no necesito de nadie, ni de nada, ni mejor, no. Eso también es irse al otro extremo, donde tampoco nos interesa llegar allá, pues. ¿Sí? Porque sí o sí necesitamos de un maestro, pero a veces, por ejemplo, en mi caso, pues mis maestros se han convertido en los libros, ¿sí? O también en la persona que yo tengo al frente. Ustedes mismos, muchachos, han sido mis maestros de alguna forma. Entonces, para mí los maestros está ahí, siempre la enseñanza está ahí, lista para que uno la reconozca. Pero uno la reconoce es así, en viviéndola, ¿sí? No simplemente llenándose de teorías o porque a veces pasa mucho en este camino, pues. No, es que si no lo dice el taita, yo no lo creo. Entonces uno le dice lo mismo que le dice el taita, pero como era uno, entonces no, uno no le creen, pero el taita, como es el taita, él sí le creen. Entonces uno tiene que empezar a identificar cómo llega la sabiduría, cómo llega el conocimiento y cómo yo estoy preparado y listo para recibirlo y para estar pilas ahí en cualquier momento. Salta la liebre del conocimiento y yo tengo que atraparla. Pero cuando yo estoy en mis mundos internos muy ensimismado y muy que yo puedo, entonces no veo nada afuera. O puedo tener un maestro que me da las claves o los secretos de la vida más profundos y no lo entiendo, ¿sí? Porque no estoy listo. Entonces ahí sí como dice la frase, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Listo, entonces no sé a dónde nos llevará esto, pues si pues hay muchas personas elevadas, yo conozco personas que son muy elevadas, pero desafortunadamente pues uno no puede de pronto irse por allá a la China o a la India o a otros lugares donde están, pues a la final todo es perfecto, y si no puedo hacerlo es porque no es por ahí mi camino, o porque no tengo la suficiente energía todavía para poder llegar a un maestro muy elevado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siga trabajando usted. Ahora el tarot, por ejemplo, nos dice, la clave 5 nos habla del instructor interno. Yo creo que más poderoso que cualquier cosa es poder conectar con ese instructor interno. Cuando entienda que no necesito irme ni a la China ni a la India, sino que lo único que necesito es hacer silencio mental y cultivar el silencio para escuchar el maestro interno. Ese maestro nos va a decir todo lo que necesitamos saber. Eso es, muchachos. Pues gracias, Alex. Listo, bueno, no, me alegra entonces mi hermano Andrés, Giovanni, Nicolás, que ya se fue, muchas bendiciones. Y bueno, aquí seguimos creando conciencia, creando conciencia, eso es lo que nos importa. Muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones, y seguimos en el camino.